¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos iniciando transmisiones un poco tarde, un poco mojados, despeinados por la lluvia y pues con una noche muy húmeda aquí en la Ciudad de México. Ahora ya no es el calor, sino el diluvio, lo que está dominando en la Ciudad de México en estas últimas horas, que no ha parado de llover. Y miren que hasta con lluvia los mexicanos y los capitalinos salimos a festejar el día de ayer la victoria de la selección mexicana de fútbol, el 1-0, que supo a gloria para muchos, sobre todo para los aficionados al fútbol. Les saludo, muchas gracias por estar conectándose a esta hora, un poquito ya tarde. A Derham, a Sergio Leal, a Patti, muchas gracias, Patio Pat, a Oscar García Mejía, a Luis Leinstrom, muchas gracias, a Pedro González Muciño, saludos. Verónica Ledesma, muchas gracias, un abrazo, siempre aquí presente. A María Ortuño, gracias. Columba, Vertis, colega, amiga de Proceso, excelente reportera de Cultura. Saúl Osvaldo, Lugo Reyes, Adam Bol, buenas noches. Claudia Pesina desde San Luis Potosí nos está viendo y se está conectando. A Mauro Alvarado, a Carmina Medina Gramajo, buenas noches. A Vero Martínez, me dice, hola Julio, creo que te equivocaste, yo soy Genaro, pero no vamos a hablar ahorita de la privatización del agua, vamos a hablar del tema de José Antonio Meade. Ricardo Sánchez, buenas noches. Rosy Ramírez, muchas gracias. Leopoldo Lezama, Juan Manuel Pacheco Ríos, buenas noches. Vero Martínez, muchas gracias. Jesús Duval, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oscar Valdespino, gracias por tus saludos. Hugo Lobato, ahijado, colega, amigo, buenas noches. Polo Bonilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A María Concepción Ramírez Sámano, que nos está sintonizando desde Europa, Michoacán. Jesús Gag, bonita noche. José María Peña, desde Chimalhuacán, Estado de México. Estamos dando tiempo ahorita antes de entrar al tema para como suele suceder en un espacio público como es Facebook, que nos juntemos y podamos comenzar entre todos. A Marisol Suárez Cámara, muchas gracias Marisol. Byron Barranco, a Lisbeth Estrada desde Mérida, muchas gracias. A Nan Ortiz, gracias por estarnos sintonizando. A Juan Manuel Pacheco Ríos, que sí te tocó en vivo. Antonio Márquez, un abrazo. Y abrazos lluviosos también, Leopoldo Lezama. Carlos Venegas, muchas gracias Carlos, un abrazo a ti y a toda tu familia, nuestros primos. A Rafael Pimentel también, a Connie Cava, buenas noches. Desde Querétaro que nos está viendo, Ruby Lara, que también desde la bella Mérida, que también parece que está lloviendo en Mérida. Desde Toluca, Fabricio Martínez. Y vamos a hablar ahora, después de mandarle saludos a Liliana Montaño de Texcoco, a Grisela Álvarez de la Jardín Balbuena, aquí en la Ciudad de México, y de Anabel Ibarra Nevares. Anaya va como presidente pues a lo mejor de casilla. En fin, Marielena Villanueva, muchas gracias. Me comenta Adam Bol que están en la compra de las casillas al estilo Estado de México. ¿Qué pasó con la privatización del agua? Ese tema lo vamos a abordar en el Facebook Live del miércoles para poder abordarlo con mucha más extensión y documentación. Más que una cosa sorpresiva ha sido la paulatina privatización del agua, en donde están los negocios de Korenfeld, de David Korenfeld, ex comisionado o ex director de la Conagua y por supuesto muy amigo de Enrique Peña Nieto. Hay muchas sospechas de que también detrás de eso está el propio Enrique Peña Nieto. Pero vamos a plantearlo y analizarlo de manera documentada para que no solo sea un chisme en redes sociales. Marisol, a Giovanni Daniel, Mara Lepe, me dice que ni para presidente de casilla. Lautaro Salgado, sí suena grave el asunto de la privatización del agua, que justamente es la reforma estructural que quedó pendiente. Pero ¿por qué planteé hoy lo de los escándalos de Meade? Porque evidentemente, como plantea la revista Proceso en su edición de esta semana, pues lo que hay es una batalla por el segundo lugar, o más bien por el tercer lugar, entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Esta es la portada de esta semana de la revista Proceso. También pueden ver la transmisión del Facebook Live que realizamos los colegas de la revista
en este lunes a las 8 de la noche y está ahí en la página de Proceso. El tema fundamental no solamente es la disputa entre Anaya y José Antonio Meade por ver quién se queda en el segundo lugar, es decir, quién va a ser la oposición frente a lo que ya prácticamente todos dan como un hecho, aunque no se ha realizado, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. En esta edición publicamos uno de los expedientes sospechosos, conflictivos de José Antonio Meade. El 3 de noviembre del 2012, unas semanas antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, los hermanos Eduardo y Alejandro Güetters Arvide, sobrinos del tío materno de José Antonio Meade, Curi Breña, fueron arrestados en Cancún y en Puebla acusados de presunta responsabilidad en el delito de tráfico de metanfetaminas y de tentativa para concertar una transacción internacional que implicaba la fabricación de pseudoefedrina. Y fueron demandados por el gobierno de Estados Unidos para que los extraditaran. Hubo dos procesos judiciales, uno del juez Jesús Alberto Chávez Hernández en enero del 2013, les negó el amparo a estos hermanos Eduardo y Alejandro Güetters, y después, en una instancia colegiada, la juez también ratificó la negativa de amparo. La juez federal Graciela Malja Aguirre confirmó la resolución de Chávez Hernández, del juez que les negó el amparo, y emitió también una opinión jurídica en favor de la extradición de los dos detenidos, quienes son reclamados, o eran reclamados en ese momento, por la Corte Federal del Distrito Oeste de Virginia. Estos dos personajes eran famosos o son famosos en el mundo del automovilismo. Pero, ¿qué creen que sucedió? Pues bueno, que la Secretaría de Relaciones Exteriores no acató la medida de los jueces y negó la extradición de estos dos hermanos. ¿Y quién era el canciller mexicano en junio de 2013, iniciando el gobierno de Enrique Peña Nieto? Pues nada más y nada menos que José Antonio Meade. Entonces, ¿quién protege a delincuentes, señor José Antonio Meade? Esa es la pregunta, y en el reportaje publicamos en extenso la documentación que sustenta esta denuncia, que nos la hizo llegar el grupo de chedrauileaks.org, que es un grupo que está en Estados Unidos y que defiende los derechos laborales de los trabajadores de Chedraui. Y bueno, pues también a ellos les llega mucha documentación. Por supuesto que la campaña de José Antonio Meade no ha dicho nada, se hicieron a los locos. Pero el mismo día de ayer, domingo, unas horas antes de que iniciara el partido de fútbol, el periódico Reforma publicó esto en primera plana. Goza líder sindical de mansión en Acapulco. ¿Y de qué líder sindical hablan? No de Napoleón Gómez Urrutia, por supuesto. Están hablando de nada más y nada menos que el señor de los lujos y de la corrupción más espantosa que ha existido en Pemex. Están hablando de Carlos Romero de Champs, senador priista, uno de los senadores más faltistas durante las dos legislaturas que le correspondió ser senador, uno de los tipos más siniestros del sindicalismo mexicano, dedicado a perseguir, a nulificar a la oposición dentro del sindicato petrolero, pero además uno de los más ladrones que ha sido documentado una y otra vez. Este señor, Carlos Romero de Champs, apenas el sábado pasado estuvo en Tabasco con José Antonio Meade y dijo que el gremio petrolero lo respalda. ¿Con qué autoridad José Antonio Meade puede estar diciendo cosas contra Anaya, contra López Obrador o contra cualquier otro candidato, incluyendo a Nestora Salgado, con la que se cebó durante buena parte del mes de mayo, si él está dejándose cobijar por un auténtico cleptócrata que ya debería estar en la cárcel desde hace mucho tiempo? Carlos Romero de Champs fue el protagonista de uno de los escándalos de financiamiento y de triangulación electoral más espantosos del 2000. Es el Pemex Gate. A través del sindicato de Pemex y con Carlos Romero de Champs al frente, desviaron alrededor de 1,000 millones de pesos del erario a la campaña del entonces candidato priista Francisco Labastida Ochoa.
¿Qué hicieron? Pagaron una multa, el PRI la tuvo que absorber y el señor Romero de Champs siguió tan campante como siempre. Ahora no sabemos si vaya a tener fuero el señor Carlos Romero de Champs, pero si buena parte de la crisis de Pemex y de los casos del huachicoleo o incluso casos como lo que ya casi nadie recuerda, la explosión en la Torre B del edificio central de Pemex aquí en la Ciudad de México, todas estas pistas conducen a una parte muy siniestra del liderazgo de Carlos Romero de Champs. Carlos Romero de Champs no solamente tiene una casa de $6 millones en Acapulco, tiene otra en Miami, han sido publicadas en bastantes ocasiones y varios medios, no solamente los excesos de sus hijos, de su hija, de su hijo, de su jet privado, de sus Rolex, sino también los excesos como líder sindical. El día de hoy el periódico Reforma le dio continuidad a su propia nota y bueno, pues se convirtió en un asunto realmente explosivo en redes sociales, pero evidentemente el señor José Antonio Meade y sus voceros, sobre todo este señor Lozano, Javier Lozano, que tan astuto y tan hiperactivo es en las redes, no mencionaron nada. ¿Saben qué hicieron? Empezaron a hacer este tipo de mensajes tan tontos, comparando el triunfo de la selección mexicana de fútbol, que nadie se la esperaba y que nadie la pronosticaba, etcétera, etcétera, con la posibilidad de que gane José Antonio Meade, así como si fuera un milagro, como si fuera a meter goles, como si una elección presidencial fuera un asunto de comparable a un juego de fútbol de la selección mexicana nacional. A ver, para empezar, en todo caso, los triunfos en un partido de fútbol no los determina la afición, no los determinan los seguidores o los apoyadores o los que voten por el triunfo de alguien. Lo determina el equipo, un equipo de 11 jugadores. En una elección presidencial lo que determina el triunfo son los votos, señor José Antonio Meade, no las predicciones, no el pensamiento mágico. Este es el señor que dice que está preparado para gobernar México, que ha sido 5 veces secretario de Estado y que tiene 2 posgrados, etcétera. Están queriendo verle la cara a la gente de una manera grotesca, pero además están saliendo cada vez más cosas. Me dice que Romero es un cleptócrata al servicio de la mafia del poder y al servicio de pues buena parte de los contratistas de Pemex. Por cierto que en este libro, que aprovecho este breve momento para hacer promoción, en el de Cleptocracia, que es de un servidor, en este libro, en el de Cleptocracia, hablamos justamente del caso del Pemex Gate y de buena parte de los escándalos de Romero de Champs, que pretende y quiere mantenerse más allá de un sexenio en el poder. Pero otro tercer escándalo surgió el día de hoy, lunes 18 de junio, cuando ante la Procuraduría General de la República, aquí tengo el documento, los señores Paulo Genaro Díez Gargari y Alfredo Figueroa Fernández, que forman parte del equipo de Ricardo Anaya, presentaron una demanda por presunta colusión de intereses para beneficiar a una empresa que se llama Braskem. Braskem es una filial, o es la filial mexicana, nada más y nada menos que de la empresa brasileña Odebrecht, que está pues vinculada a muchos escándalos de corrupción, no solamente en Pemex, sino en 24 países más de América Latina y de Europa. Lo que ellos relatan aquí es cómo cuando fue secretario de Energía del gobierno de Felipe Calderón, el señor José Antonio Meade, el pentasecretario, autorizó el 29 de abril de 2011 en sesión extraordinaria un contrato, se me está cayendo aquí el chicharito voy a leer lo que dice en esencia la demanda, que son 37 hojas. Dice: el 29 de abril de 2011, en sesión ordinaria del Consejo de Administración de Pemex, presidida por José Antonio Meade Curibreña, el consejero Gas Caneri propone suspender el proyecto Etileno 21 hasta que fueran aprobadas las modificaciones necesarias a los contratos
incluido el contrato de suministro. El presidente del Consejo, es decir, José Antonio Meade, simplemente ignoró la propuesta. Pero la demanda vincula no solamente a José Antonio Meade, sino al propio Felipe Calderón. O sea que aquí hay carambola de varias bandas, porque el grupo de Ricardo Anaya está vinculando pues a su adversario político dentro del PAN, que es el expresidente Felipe Calderón. Pero también involucra nada más y nada menos que al actual embajador mexicano en Estados Unidos, llamado Jerónimo Gutiérrez Fernández, que fue compañero de José Antonio Meade Curibreña y de Luis Videgaray Caso en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, la matriz de estos tecnócratas que han funcionado pues como una cleptocracia durante los últimos años. Y también mencionan a Emilio Lozoya, que fue consejero de OHL y funcionario de Odebrecht y que fue director de Pemex, a Luis Videgaray Caso, que el 5 de enero del 2016 firmó junto con el presidente Peña Nieto un decreto en el que se crea una nueva fracción arancelaria para beneficiar esta movida empresarial para la fabricación de polietileno. Lo que dice la demanda es que a través de esta transacción, el proyecto Etileno 21 se generó una pérdida de 1.935 millones de pesos para la filial de Pemex Transformación Industrial. Pemex Transformación Industrial, cuyas siglas son PTI, que son pues una de las filiales y de las subsidiarias de Pemex. Este es el señor que pretende gobernar porque sí sabe, pues lo que han hecho es beneficiar a grupos privados de contratistas, porque esto fue una adjudicación directa y al cambio de sobornos. O sea, es otra vez un caso más de presunta corrupción y cleptocracia. Delincuentes de cuello blanco, como dice Candelaria. Y aprovecho también para mandar ahora los saludos a todos los que se están sumando: a Carlos Porras desde Tecámac, a Federico Santiago, a Grala Martínez, a Isabel Aramburu, en fin, a muchos de los que nos están siguiendo a pesar de esta hora. A Eric Espinosa Chávez, que dice que de eso ya estamos hasta la madre. Pues por supuesto que estamos hasta el gorro o hasta la M, porque evidentemente de lo que quieren es apropiarse y quedarse con buena parte de ese patrimonio que han ido ellos pues simple y sencillamente negociando como mercaderes, y no es un patrimonio de ellos, es un patrimonio del país, y lo han ido negociando y saqueando sobre todo a Pemex. Entonces, en menos de 2 días tenemos por un lado el caso de los 2 sobrinos por la vía materna de José Antonio Meade, que no fueron entregados a Estados Unidos porque cuando Meade era canciller negó la solicitud de extradición, a pesar de que habían dos jueces o 2 instancias judiciales que habían autorizado la solicitud de extradición. 2, el caso de los aliados más cleptócratas que tiene, como es el líder sindical Carlos Romero de Champs. No tiene autoridad moral alguna José Antonio Meade para andar ahí criticando o calificando de secuestradora a Nestora Salgado o diciendo toda sarta de cosas en relación con los corruptos, cuando tiene al más corrupto de todos de su lado. Y 3, este caso que involucra al gobierno de Felipe Calderón y lo involucra a él como secretario de Energía. Y por supuesto, involucra al grupo del ITAM. En fin, vamos a seguir analizando esto en la semana. Nos quedan 13 días para la elección del 1 de julio del 2018. Va a ser una elección definitiva. Y por supuesto, antes de que se me caiga esto, se los digo así. Y por supuesto quedamos emplazados para hablar sobre la privatización del agua, que no es un asunto de ahora, es un asunto que viene desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias por su atención, espero que esta información les sirva y les mando un abrazo muy fuerte, que descansen, que se protejan de la lluvia y que nos sigan compartiendo y siguiendo a través de Facebook Live, de la página de proceso.com, del blog Homo Sapien y de la página de un servidor. Así es, no tienen madre. Buenas noches.